Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Nuevamente nos encontramos en este espacio de oración, en este espacio donde a partir de la palabra del Señor vamos a encontrarnos con Él y dejar iluminar nuestra vida. Pues ojalá que hayas tenido una buena semana y pues en este momento pues recojamos la experiencia que hemos vivido, recojamos nuestra historia y a partir de ella dispongámonos a escuchar la voz de Dios. Te invito a que podamos pues empezar a disponernos. El día de hoy vamos a orar con el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. Y ya que hayas tenido lista tu Sagrada Escritura, te invito a que también vayamos disponiendo nuestra persona. Te invito a que puedas tomar una postura adecuada para este encuentro con Dios, que puedas hacer una inhalación profunda y exhales. Y date cuenta de las sensaciones que están presentes en tu cuerpo. Si hay alguna tensión, algún cansancio, te invito a que puedas relajar un momentito tu cuerpo. Si hay alguna postura que no te esté ayudando, la corregimos. Hacemos una inhalación profunda. Exhalamos. Y te invito que podamos tomar conciencia de cómo está nuestro corazón, las emociones, los sentimientos con los que hoy llegamos a este espacio. Darnos cuenta de cómo estamos puede ser de mucha ayuda para saber de qué manera escuchamos hoy. ¿Qué de nuestra vida hoy necesita la palabra de Dios? ¿Dónde, de qué manera queremos dejar que nos ilumine? Y en medio de esta situación, intentemos disponernos a abrir nuestros oídos, capacitar nuestro corazón. Te invito a que hagamos una inhalación profunda y exhalemos. Y toma conciencia de que estamos en la presencia del Señor. Ve a ese profundo centro donde Dios y tú se encuentran en intimidad. Y date cuenta que Dios está ahí para ti, regalándote su amor, esperándote, compartiéndote su palabra. Te invito a que ante esta invitación y espera de Dios, pues nosotros también podamos abrir el corazón a recibirlo. Y sabiendo que esto, pues en buena parte se debe a que el Espíritu es el que nos invita, nos lleva a esto, te invito a que pidamos su Espíritu. Pídele a Dios el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, para que sea Él el que acoja su palabra en nosotros, que sea Él el que haga vida su palabra en nosotros.
y juntos digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y te invito a que ahora podamos ir a nuestra Sagrada Escritura, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. Inicio la lectura. De vuelta a casa, se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no podrá subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se alza contra sí mismo, quedará dividido y no podrá subsistir. Habrá llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y saquear su ajuar si antes no lo maniata. Solo entonces podrá saquear su casa. Yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían que estaba poseído por un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y, mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Deja un momentito que estas palabras resuenen en tu corazón. Repásalas en tu interior, saboréalas y date cuenta si hay alguna frase o alguna palabra que de alguna manera especial se queden en ti, y quédate rumiándolas un momentito. Si estás en familia, te invito a que puedas compartir esto que ha quedado en tu corazón en voz alta y que juntos puedan saborearlo. En esta ocasión hemos regresado al Evangelio según San Marcos,
Recordemos, estamos en el ciclo B de la liturgia, y durante este año litúrgico Marcos es el evangelista que nos acompaña como base en las lecturas de los domingos. Estamos en el capítulo 3, estamos al inicio de este evangelio, y a este momento, en este evangelio, Jesús ya ha hecho los primeros actos inaugurales de la predicación del evangelio. Jesús ya ha predicado esta buena noticia para la salvación de quienes creen en Él. Jesús ya ha dado testimonio de esta fuerza que mueve, esta fuerza de Dios que pone en movimiento la historia para que se transforme en reino de Dios, para ir transformando nuestra historia en aquella historia en la cual Dios reina. Y esto lo hemos visto en expulsión de demonios, lo hemos visto en sanaciones, lo hemos visto pues cuando ha llamado a personas a seguirle. Jesús, en la predicación del Evangelio, va a ir erradicando, va a ir sacando aquellas cosas que le quitan vida al ser humano. Si hay un ser humano enfermo, Jesús quita la salud y da la enfermedad. Cuando hay algún espíritu que le quita la libertad a uno de los hijos de su padre, Jesús expulsa a este demonio y le restituye su dignidad y su libertad al ser humano. Y en medio, pues, de este expulsar el mal de la humanidad, también va presentando un horizonte en el que el ser humano se pueda realizar de cara a Dios. Esto es un poco, en palabras brutas, lo que Jesús empieza a hacer en este Evangelio. A este momento, el texto inmediatamente anterior a lo que hemos leído es cuando Jesús llama a 12 entre las personas que se han acercado para ser sus discípulos, para ser lo que conoceríamos como los apóstoles. Es un llamado muy simbólico porque nosotros recordamos en estos 12 apóstoles las 12 tribus de Israel. Jesús, a la vez que está presentando el Evangelio, el anuncio de la buena nueva de Dios, está reconstruyendo, está refundando al pueblo de Israel. Está presentando las nuevas 12 tribus de este pueblo. Pues bien, de cara a esta acción de Jesús, vamos nosotros a tener lo que hoy hemos leído, un texto donde nos presenta dificultades que van teniendo las personas que escuchan el mensaje de Jesús para comprender qué es lo que está pasando. Es más, si nosotros leemos con atención, nos vamos a dar cuenta que todos estos versículos del 20 al 35 están sucediendo al interior de una casa. En el Evangelio de Marcos, las casas son importantes porque al interior de la casa es donde está la familia. Al interior de la casa es donde están los discípulos en torno a Jesús. Es el lugar de intimidad. Entonces, fijémonos qué es lo que está pasando al interior de esta casa. Nos damos cuenta de que hay incomprensiones, nos damos cuenta de que hay algunos conflictos para aceptar a Jesús. Esto nosotros lo podríamos leer desde dos dimensiones. En un primer momento, como el conflicto que Jesús tiene en su historia con las personas que convive, pero aguas, también recordemos que el Evangelio se escribe para una comunidad de cristianos. Y estas pautas también están dedicadas a estos cristianos que tratan de seguir a Jesús. Entonces veamos cómo
estas polémicas, estas dificultades que Jesús nos presenta respecto a su familia y respecto a los escribas, van a ser dificultades que tuvo él en su predicación, pero aguas, también dificultades que va a tener la primer comunidad de cristianos, dificultades que hoy, algunos años después, sus seguidores podemos seguir teniendo. A manera como de estructura, nosotros en lo que hemos leído podemos identificar un sándwich. El texto comienza hablando de la familia de Jesús, después se nos presenta un texto intercalado de los escribas, y después otra vez se nos habla de la familia de Jesús. Entonces, si vemos esta estructura de sándwich, nos damos cuenta que lo exterior son elementos que tienen que ver con la familia de Jesús, y al interior tenemos elementos con los escribas, ¿vale? Un poquito antes de continuar con el texto, solo recordemos, en tiempos de Jesús, la familia es una institución sumamente importante. Antes no existían tantos recursos gubernamentales para proteger al individuo, ¿no? Antes las familias eran las encargadas de cuidar y de representar a sus integrantes. Cuando una persona se quería identificar en la sociedad, decía de qué familia era. Pertenezco a la familia Sierra. Entonces, como todos saben quiénes son los Sierra, entonces identifican, pues Rodrigo es de este grupo. Este grupo, esta familia, tenía la tarea de mantener, de educar a sus miembros, pero también de mantenerlos en el adecuado lugar de cara a la sociedad. Cuando una persona actuaba conforme a los principios de la sociedad, era un motivo de honor, ¿no? Si yo cumplo todas las expectativas que la sociedad tiene de una persona, entonces le doy honor a mi familia. Cuando no las cumplo, les traigo vergüenza. Cuando una persona era muy vergonzosa para la familia, esto podía provocar serios problemas. Jesús, para su tiempo, es una persona que rompe con los estándares de familia. Es decir, Jesús se mueve de una manera muy independiente, Jesús habla con mujeres, Jesús empieza a decir cosas novedosas de cómo seguir a Dios. Jesús no cuadra con los estándares de su sociedad. Y esto puede ser un motivo de vergüenza para su familia. ¿Sale? Entonces, socialmente, en su momento, Jesús fue un integrante conflictivo para su familia. Y la familia tenía la obligación de meter en cintura a Jesús. ¿Sale? Un poquito para que entendamos, pues, por qué la familia tiene que ir a buscar. ¿Sale? Vamos regresando al texto. ¿Qué se nos dice? Jesús regresa a la casa. Después de nombrar a estos 12 discípulos, Jesús regresa a este espacio de intimidad, donde podríamos decir están presentes aquellos que le han seguido, aquellos que son más cercanos. Algo interesante es que no puede comer, ¿sale? Aquí nosotros podríamos ya darle contenido. En un primer momento podríamos decir, es tanta la gente que Jesús no come, ¿no? Por andar escuchando, por andar platicando, ya se le pasó la hora de la comida. Vale. También recordemos pues esta idea de que el alimento de Dios, de Jesús, es cumplir la voluntad de su Padre, ¿no? Veamos cómo en medio de todas estas muchedumbre, también va a haber presencia, como lo veremos en unos momentos, de personas
que no están siguiendo directamente la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces nos presenta hambre al interior de esta casa. Nos presenta una comunidad que, si bien está en torno a Jesús dentro de la intimidad de la casa, no termina de vivir, de comprender, de seguir la voluntad del Padre. Lo primero que se nos presenta son sus parientes. Se enteran que llegó Jesús y van a buscarlo, a hacerse cargo de él, porque piensan que está fuera de sí. Otra manera de decirlo, piensan que se volvió loco. Es decir, esta familia se da cuenta que Jesús hace cosas raras, que Jesús no está siguiendo las convenciones sociales. Su familia se da cuenta que Jesús rompe con lo que le enseñaron en su familia, no está siguiendo lo que sus papás, lo que sus hermanos hacen. Y esto es motivo para decir: Jesús está loco. Jesús perdió la cabeza y necesitamos ir a ponerlo en su lugar. Necesitamos hacer que Jesús regrese a lo que le hemos enseñado, a lo que esperamos de él. Esto es fuerte. Los más cercanos a Jesús están pensando que Jesús se volvió loco, es decir, no validan lo que Jesús está haciendo, no le creen a Jesús en lo que dice y lo que hace, y tratan de regresarlo a su experiencia anterior. No aceptan lo que Jesús está predicando, lo que Jesús está haciendo. Y el evangelista nos pone ahí una pequeña pausa, ¿sale? La familia no comprende a Jesús y piensa que está loco. Nos pone en pausa y nos manda a los escribas. Estos escribas que han bajado de Jerusalén. Recordemos, Jerusalén para el Evangelio de Marcos es el lugar de la muerte. Galilea es el lugar donde se cree en Jesús, es el lugar donde se sigue a Jesús, donde se es discípulo. Jerusalén es el lugar del rechazo, es el lugar del poder, es el lugar de las autoridades, es el lugar donde le dan muerte a Jesús. De ahí, de este lugar de Jerusalén, es de donde vienen los escribas que son los intérpretes de la ley, los escribas que son los que conocen las escrituras, los que conocen qué es lo que quiere Dios, los que tienen una palabra autorizada para interpretar en la vida la voluntad de Dios. Fíjense, son escribas y vienen del lugar de la muerte, de Jerusalén. ¿Y qué es lo que están diciendo estos escribas? Que Jesús está poseído por un demonio, por Belcebú, y que lo que Jesús está haciendo lo hace por el poder del príncipe de los demonios. Es decir, primer cosa, estos escribas sí reconocen que Jesús está haciendo algo. Los escribas se dan cuenta de que Jesús tiene autoridad, de que Jesús tiene un poder, se dan cuenta de que Jesús sí está realizando una obra importante. El problema no es reconocer si Jesús hizo o no. Están de acuerdo que Jesús sí hizo. Aquí el problema es en nombre de quién está actuando Jesús. Porque si Jesús actúa en nombre de Dios, estamos obligados a seguir lo que Jesús está diciendo. Si Jesús actúa en nombre de un demonio, entonces no estamos obligados a seguirlo y estamos autorizados, por el contrario, a rechazar lo que Jesús hace, a oponernos a lo que Jesús está predicando. Jesús, ¿cómo responde a esto? Jesús no se pelea y no empieza a decir: yo sí dije, yo sí estoy actuando en nombre de mi Padre. Jesús está cuestionando, está llevando al absurdo esta acusación
que están presentando los escribas. Básicamente lo que Jesús dice es: no hay un poder que se oponga a sí mismo y que perdure. Si Satanás está actuando en contra de Satanás, entonces no tiene futuro a la obra de Satanás. Lo pone como en el ejemplo de un país, como en el ejemplo de una casa, lo lleva directamente a Satanás. Si se actúa contra uno mismo, hay división, y esta división lo que lleva es al fin. Entonces, primer conclusión, escribas, si estoy actuando en nombre de Satanás, pues alégrense, porque significa que el reino de Satanás está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque ya se dividió. Jesús está diciéndoles: alégrense, dense cuenta de que este momento del mal, estas acciones que llevan a la muerte a los hijos de Dios, van a acabar pronto, porque Satanás ya se dividió, porque Satanás no tiene camino para perdurar. No se queda ahí Jesús. Dice: a ver, eso es lo que ustedes están diciendo, dense cuenta de que es un poco absurdo. Pero les voy a presentar una mejor noticia todavía. No es que haya una división al interior del reino de Satanás y que por eso esté venciendo el proyecto de mi Padre. Dense cuenta que cuando alguien quiere meterse en el territorio de alguien fuerte, en la casa del fuerte, lo que tiene que hacer es amarrar al fuerte para poder meterse a su casa. Si hay alguien poderoso, alguien fuerte, y te metes a robarle cosas de su casa, ese fuerte se presenta y va a recuperar lo suyo. Aguas. Recordemos que este evangelio, cuando al inicio Juan Bautista nos presenta a Jesús, se habla de aquel que es más fuerte. Es decir, Jesús aquí está retomando, este evangelio está retomando en Jesús, que Jesús es el más fuerte. Si Satanás es fuerte y ha tenido el poder para esclavizar a los hijos de Dios, y ha tenido el poder para llevar por el mal experiencias de enfermedad, de esclavitud, de dolor al ser humano, Jesús, cuando expulsa demonios, cuando sana enfermos, cuando perdona, lo que está haciendo es sacar de la casa de Satanás a los hijos de Dios. Y esto que Jesús está diciendo es tanto como decir: dense cuenta de que si yo estoy rescatando a los hijos de Dios de la casa de Satanás, es porque el más fuerte ya amarró al fuerte. Es decir, Satanás ya está amarrado. Satanás, su reino, llegó a su fin, porque ya está aquí el reino de mi Padre, porque ya está aquí el Evangelio, porque ya estoy aquí mostrándoles el amor de Dios. Y entonces Jesús con esto regresa para mostrarle a estos escribas y decirles: dense cuenta de que lo que está pasando con estas personas que reciben mi acción, a aquellos de los que he expulsado demonios, a los que he sanado, a los que he perdonado, a los que he levantado, esto es experiencia de la obra de Dios. Esto no es obra de Satanás, porque está sacando a las personas de la casa de Satanás. Esto no puede ser obra de demonios. Esto es obra de mi Padre. Y esto abre la puerta para esta afirmación tan fuerte que viene en esta intervención. Yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias. Fíjense qué bonito mensaje.
hay un perdón de todo. Se les perdonará todo. Todo lo que nosotros podamos hacer que vaya en contra del reino de Dios, se perdona. Todo lo que nosotros podamos decir que atente contra Dios o se perdona. El perdón de Dios es muy grande. Todo se perdonará. Aguas que ahí va lo fuerte. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Es decir, Jesús está poniendo frente a estos escribas que cuestionan la acción de Dios, decir, aguas con que le atribuyas al demonio la acción de Dios. Aguas porque decir que es del demonio es oponerte a lo que Dios está haciendo. A ver, aquí el pecado grande no está en que le digas cosas feas a Dios, o en que puedas equivocarte en la vida, con que puedas meter la pata y te equivoques y vayas por caminos lejanos del amor de Dios. Aquí el problema fundamental está en negarnos a recibir la obra de Dios, negarnos a reconocer el bien que Dios está realizando. Hablar del Espíritu Santo tiene que ver con hablar de esta obra que recrea, hablar de la vida que Dios pone en su historia, la vida que Dios pone en la humanidad. Decir que lo que Dios hace, que es dar vida, que es compartir su amor, que es rescatar a sus hijos, es obra del demonio. Es tanto como decir, Dios no puede, Dios no está haciendo el bien. Es negarnos a recibir esta vida que Dios quiere darnos. Y claro, esto no puede tener perdón, porque ¿cómo va a actuar Dios si nosotros nos negamos a recibir su acción? Mientras el ser humano se niega a recibir el amor de su Padre, mientras el ser humano se niegue a recibir la vida que le viene de Dios, ahora sí que nosotros le estamos amarrando las manos a Dios. Dios nos respeta, nos ama, nos ha dado la libertad para que cuando le decimos no a Dios, nos lo respete. Pecado contra el Espíritu Santo, es decir, lo que Dios está haciendo es malo. Lo que Dios está haciendo, y no estoy hablando de pensar que Dios lo hace, estoy pensando y quiero decir que cuando vemos signos de vida en medio de la historia, digamos, esto es obra de Satanás. Que cuando vemos signos de amor en la historia, digamos, esto es obra de Satanás, porque nos negamos a reconocer la vida en nuestra historia, nos negamos a reconocer el amor que nos salva, nos negamos a recibir en nosotros lo que Dios nos da. Y entonces, después de ahora sí, de esta fuerte respuesta que le está haciendo a los escribas, regresamos a la familia de Jesús. Llegan la madre y los hermanos y le mandan llamar. Y Jesús pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Dónde está la vinculación de Jesús? ¿Dónde está aquello que une a Jesús? No es la sangre, no es formar parte de este grupo al que pertenece Jesús, no es solo tener lazos que nos vienen de herencia. La verdadera vinculación
La verdadera familia de Jesús está en cumplir la voluntad de Dios. Reconocer la vida que Dios está dando. Reconocer el amor que Dios está compartiendo. Reconocer la acción del Espíritu en medio de nuestra historia y secundarlo. Hacerle caso. Darnos cuenta de qué es lo que hace Dios y seguirlo. Y ahí está la vinculación con Jesús. Ahí está el verdadero sentido de formar parte de la familia de Jesús. Ahí le está contestando la familia y diciéndoles: a ver, ustedes que piensan que estoy loco porque no sigo sus normas, dense cuenta de que mi locura sí es locura para el mundo. Estoy parafraseando a Pablo, pero esta es la sensatez de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo y eso es lo que quiero seguir. Si ustedes se niegan a reconocerme como familia porque no sigo sus criterios, está bien. Mi familia es la familia de mi Padre. Mi familia es la de aquellos que cumplen su voluntad, que escuchan su voz, que siguen sus pasos. ¿Qué te dice esta palabra a ti? ¿Qué es lo que hoy este Evangelio deja en tu corazón? ¿Qué es lo que te muestra? Deja también que tu corazón pueda responderle a Dios, que a partir de su palabra pueda dar una respuesta. Y desde tu corazón, háblale a tu Padre que te ama. Padre, te quiero dar gracias por las palabras que hoy me llegan a partir de este Evangelio. Son dos las cosas que tocan mi corazón con más fuerza. La primera tiene que ver con que cuando tú actúas, no hay nada que pueda oponerse a ti. Tú eres el más fuerte. Tú eres el más fuerte. E incluso cuando hay situaciones complicadas, cuando hay situaciones que me esclavizan, que me provocan dolor, aun cuando hay situaciones de las que parece que no puedo escapar, aun cuando mi corazón es tan duro que parece que nunca va a conmoverse, hoy tu palabra me dice: hay uno que es más fuerte. Y todas estas experiencias que quitan vida, todas estas experiencias que limitan a tus hijos, están por acabarse. Porque, Padre, has dicho tu palabra en voz alta. Has dicho a tu Hijo. Y cuando tu Hijo actúa, el más fuerte ata al que nos tiene
esclavizados al que nos quita vida. Gracias, Padre, porque cuando actúas en serio. Porque cuando actúas, y confío que actúas, eres el más fuerte, que salva, que rescata a sus hijos, que me salvas, que me das vida, que me amas. Gracias, Padre, también porque me recuerdas que soy tu hijo. No sé si sea de verdad familia de tu Hijo Jesús, porque a veces no sé escucharte y no sé cumplir tu voluntad. Me cuesta. Y con todo, hoy te quiero dar gracias, porque me recuerdas que sí soy parte de tu familia. Me recuerdas que si hay este deseo en mi corazón de escucharte, es porque sí somos familia. Si hay este deseo de acercarme, de cumplir tu voluntad, es porque soy tu hijo, porque soy hermano de Jesús. Padre, cuando hoy escucho esto y pienso en la manera como vivo, la manera como sigo a tu Hijo Jesús, me queda el deseo de pedirte la gracia de reconocer qué es lo que estás haciendo. Padre, abre mis ojos para reconocer tu espíritu. Abre mi corazón para aceptar lo que tu espíritu está haciendo. Sé que mi ceguera tiene que ver con estar fijo en lo que creo de ti, estar fijo en lo que me resulta cómodo, a lo que estoy acostumbrado. Padre, dame la gracia de abrir los ojos para descubrir dónde estás dando vida, para descubrir dónde estás dando amor, para que en estas situaciones pueda decir, ahí estás y quiero seguirte. Y si es necesario salir de mí, si es necesario estar poquito loco, que así sea. Padre, regálame la locura de poder descubrir y seguir lo que tú estás haciendo. Regálame, Padre, estar loco por tu reino, estar loco de amor por ti, estar loco para seguirte con intensidad y con fidelidad. Gracias, Padre, porque me acompañas en esta locura,
Gracias porque me has regalado a tu Hijo. Gracias por darme esta familia. Gracias por ser mi Padre, por hacerme tu Hijo. Deja que tu corazón hable. Deja que tu corazón siga expresándose. Y date cuenta de la manera como Dios te mira, de esa mirada de amor que te regala vida, que te libera, que te sana, que te hace parte de su familia. Permanece en esa mirada. Date cuenta de lo que su palabra está haciendo ya en ti. Date cuenta si hay alguna palabra, algún gesto con el que puedas continuar lo que Dios hace ya. Alguna manera concreta de plasmarlo en tu vida. Ponlo en manos de tu Padre. Pídele que Él lo bendiga, que te acompañe. Y confiando plenamente en Él, te invito a que juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, hermanas, por compartir este momento de oración. Juntos formemos parte de esta familia. Juntos reconozcamos el espíritu de amor que actúa en Jesús y dispongamos nuestro corazón para seguirlo, para cumplir la voluntad del Padre. Que Dios les bendiga